Claro que la actualidad está siempre con vos y una de las promesas de campaña que había hecho el presidente Alberto Fernández era ocuparse de los temas relacionados con lo verde, ¿no? De ocuparse del tema ecológico, del tema ambiental, empezar a generar políticas de Estado relacionados con lo ambiental, que muchas veces se dicen, pero no se llevan a cabo o se llevan a cabo de manera parcial. ¿Qué mejor para hablar de estos temas que Sergio Federovisky, que es biólogo, ya lo conocés, es periodista, es ambientalista argentino, ha sido también investigador de la UBA y del Instituto Internacional del Medio Ambiente y Desarrollo. Actualmente ocupa un cargo muy importante como secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación. Lo conocés porque conduce hace muchos años el programa Ambiente y Medio en la TV pública. Hola Sergio, buen día. Maximiliano Lecchi te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. Gracias. Solo una corrección, Dale. Gracias por la introducción. Actualmente no conduzco el programa Ambiente y Medio, por obvias razones de cierto grado de incompatibilidad, pero además el programa Ambiente y Medio ahora sigue saliendo y sigue siendo el único programa de ecología de la televisión argentina por Canal 9, los domingos a las 10 de la mañana. Tenés razón. ¿Cuántos años estuviste conduciendo? 5. Wow, mucho tiempo, ¿no? Bueno, estábamos hablando o en la introducción lo que quería justamente es hablar esto, ¿no? De políticas de Estado a mediano y a largo plazo relacionados con el ambiente en la República Argentina. Entre otros de los cargos que tuviste a lo largo de tu vasta experiencia, fuiste miembro del Consejo Directivo de ACUMAR, es consejo que justamente se encarga de los temas relacionados con la cuenca Matanza-Riachuelo. Así es. Y bueno, me gustaría preguntarte si tenemos políticas a largo plazo relacionados con ese saneamiento tan esperado por todos en la Argentina. No, hay que reconocer que no la tenemos en la cuenca de ACUMAR, en la cuenca Matanza-Riachuelo, en el organismo que es la autoridad de cuenca, pero tampoco la tenemos en la Argentina en su conjunto. La Argentina adolece de políticas públicas en materia ambiental. Si entendemos por políticas públicas una serie de dispositivos que conduzcan a un determinado objetivo, y si ese objetivo es mejorar la calidad ambiental, por ejemplo, de la cuenca Matanza-Riachuelo, o detener o reducir en la medida de lo posible los desmontes en las áreas más críticas, principalmente del norte argentino, o mejorar la situación verdaderamente oprobiosa que se presenta respecto de la basura, con 5.000 basurales a cielo abierto en la Argentina. Si tomamos esos indicadores y el objetivo de mejorarlos y generar dispositivos para ello, debemos admitir que por lo menos en los últimos años la Argentina ha carecido de políticas públicas explícitas y con resultados en función de eso. Y yo creo que ese es el mérito o el compromiso que adoptó el presidente Alberto Fernández de no solamente poner en agenda el discurso en materia ambiental, sino principalmente buscar resultados concretos, mejorar la situación de la calidad ambiental, que es bastante baja en la Argentina, hay que reconocerlo y hay que asumir que partimos de un piso bastante bajo. Y en la búsqueda de esos resultados, comenzó, he visto mucha actividad en tu Twitter relacionado con eso, pero me gustaría que se lo cuentes a nuestros oyentes. Mira, te voy a dar un solo ejemplo para que lo tomemos justamente como muestra de la diferencia respecto de enunciar y la diferencia respecto de hacer. En el área que yo conduzco, en el Ministerio de Medio Ambiente, hay un préstamo del BID designado para poder afrontar el problema de los residuos sólidos urbanos en Argentina, este grave problema de proliferación de basurales, dificultades serias de los municipios para tratar los residuos en todo el país, sin ningún tipo de distinción, ni de tamaños, ni de política, ni de partidos, ni de nada. Y ese préstamo fue ejecutado apenas en un 18% a lo largo de 4 años, desde el 2015 al 2019, es decir, prácticamente se despreció la existencia de un préstamo de más de 150 millones de dólares para invertir en eso. Por el contrario, nosotros tomamos ese crédito en una situación prácticamente o técnicamente caída y luego de muchas negociaciones con el BID lo hemos puesto de pie y estamos en condiciones de anunciar que en los próximos 6 meses, en lo que queda de este año, vamos a invertir cerca de 5.000 millones de pesos, que equivalen
a más del 50% por encima de lo que se ejecutó en los 4 años sumados entre el 2015 y el 2019. Bueno, esa es la diferencia entre enunciar y hacer para nosotros. Otra diferencia, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente de la Nación tiene un área de inspecciones y se ha instalado fuertemente en los últimos años la idea de que el Ministerio de Ambiente de la Nación o el Estado Nacional no tiene territorio, entonces al no tener territorio no tiene que fiscalizar. Y nosotros creemos exactamente lo contrario, el territorio nacional es el territorio del Estado federal y sin violentar ni remotamente ninguno de los derechos de las distintas jurisdicciones, sí tenemos la obligación de velar por lo que dice la Ley General del Ambiente, que es el estado de la salud socioambiental de la población y de los recursos naturales. Y en ese contexto estamos desarrollando una brigada de control ambiental que nunca antes existió porque, te insisto, el Ministerio de Ambiente de la Nación o la Secretaría, que también era una degradación institucional, no tenía dentro de sus funciones fiscalizar a nadie. Interesante, una brigada de control ambiental que tendría territorialidad en toda la Argentina. Como corresponde al Estado federal, insisto, sin violar ni violentar ninguno de los derechos de las jurisdicciones, pero sí acompañando a las provincias, a los municipios, a fiscalizar situaciones que son anómalas, claramente anómalas, sobre las que no tenemos referencia. Sergio, me parece importantísimo, porque esto que vos estás diciendo, por ejemplo, te traigo a colación un solo, digamos, dato de lo que ha pasado, que vos lo sabés en estos días, lo que ha sido el humo, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, a consecuencia de que tal vez desde Santa Fe no se podía hacer nada porque siempre se dice históricamente que es otra jurisdicción, las islas pertenecen a Entre Ríos. En este caso esta brigada podría acompañar al reclamo y el cese de esa quema. No, en concreto lo ha hecho. Lo que hoy se está conformando como esta brigada, que era un área de inspecciones, estuvo allí con el ministro Cabandier y estuvo además presentándose ante la justicia con las pruebas obtenidas en esa fiscalización. Y lo mismo vamos a hacer, si es necesario, en lo que respecta a los desmontes o lo que respecta a la contaminación en áreas de explotación hidrocarburífera o minería a cielo abierto. Es decir, es nuestra responsabilidad velar por el cumplimiento de la Ley General del Ambiente. Y en ese contexto es que entendemos que el Estado Nacional tiene que ejercitar políticas activas en materia ambiental. Y para eso estamos. Déjame preguntarte por un tema que le importa sobre todo a mucha gente y que viene hace muchos años reclamando, que es el tema de la agrotoxicidad, sobre todo en lo que ingerimos, en lo que comemos. Bueno, mucho se ha hablado a lo largo de estos años del glifosato. ¿Qué están pensando en relación a eso? Lo primero que estamos pensando es que tenemos un problema, tenemos que reconocer que la Argentina tiene un problema en materia de producción de alimentos, tanto en materia de producción de commodities como de alimentos. Y hago esta distinción porque una cosa es la producción de soja transgénica para la exportación, que es mayoritaria, prácticamente el 70% de la superficie cultivada, contra la producción de alimentos de mesa, es decir, aquello que llega a nuestra mesa, la lechuga, el tomate, la leche. Bueno, todos esos alimentos, estos que consumimos los argentinos, tienen un problema de por decirlo de algún modo, de trazabilidad. Y tenemos que trabajar en esto, y tenemos que sentar a todas las partes para poder avanzar sobre criterios de producción agroecológica en el sentido de una fuerte disminución de la tasa de aplicación de agroquímicos, como también de la cercanía, es decir, la proximidad respecto del consumidor. Hoy una planta de lechuga viaja 1000 kilómetros en la Argentina para llegar a la mesa, lo cual es un disparate, y también en la estacionalidad, para que los productos tengan frescura y por lo tanto menor carga tóxica. Todo esto es lo que estamos trabajando, por supuesto, en conjunto con el Ministerio de Agricultura, desde ya, que es quien lleva adelante estas políticas, pero tenemos que darle una dimensión ambiental a todas estas cuestiones, porque además la sociedad lo está demandando. ¿Se está pensando en algún tipo de tecnificación relacionado con la mejora de estos productos para evitar la contaminación? Algunos hablan de esta agenda AgTech nueva de la Argentina, con algunos convenios que se han firmado con el ICA, si mal no recuerdo. ¿Están trabajando en eso? Yo creo que la solución, ya lo decía Edgar Morán hace muchísimo tiempo,
La solución a los problemas ambientales no es tecnológica, es principalmente de política y de gestión. Después vendrá la tecnología a auxiliarnos en la medida en que sea necesario. Lo primero que tenemos que hacer es volver a las fuentes. Es decir, que cada ciudad de más de 50 o 100.000 habitantes tenga un cinturón verde frutihortícola y abastezca a su población de productos y alimentos sanos, estacionales y de proximidad. Si cumplimos esas premisas, como por ejemplo hoy lo está haciendo Gualeguaychú, con un éxito rotundo verdaderamente, seguramente vamos a mejorar muchísimo en la calidad de los alimentos que produzcamos, van a tener muchísima mejor trazabilidad y muchísima menor toxicidad, y vamos a estar cumpliendo con ese objetivo. La tecnología vendrá a auxiliarnos, por supuesto, pero primero está la política. Y además me imagino que tiene un efecto económico inmediato con la baja de los precios que se ponen al servicio de los consumidores, ¿no? Porque sí, es más cercano. Y la generación de empleo, las dos cosas. Claro. Sí, efectivamente, hay que ir a mirar el ejemplo de Gualeguaychú, que verdaderamente es un ejemplo más que destacable, porque produce todos esos efectos positivos. Qué interesante, qué interesante. Déjame preguntarte la última. Sí, claro. El presidente Alberto Fernández, ¿lo ves con su cabeza puesta en esta agenda? Bueno, obviamente entiendo que en este caso hay otras prioridades relacionadas con la pandemia de lleno, pero es un presidente que se preocupa por estos temas. No tengo ninguna duda. Primero está la demostración que supone la creación de un Ministerio de Ambiente, pero además solamente tomemos el siguiente episodio. En el momento en que se desata la pandemia y se comienza la cuarentena, el presidente Alberto Fernández tuvo una conversación vía Zoom con líderes del G20 y allí planteó expresamente la necesidad de volver luego de la pandemia siendo mejores, más solidarios y con otros valores y con otra relación con la naturaleza. Bien. Es decir, que está dentro de su agenda, claramente, y está dentro de su agenda promover las políticas para que eso no sea discursivo, sino que sea posible mensurarlo. Y que realmente, como sabemos que además la pandemia es resultado directo de una anomalía en la relación entre la sociedad y el medio natural, necesitamos, y el presidente Alberto Fernández, así como el ministro Juan Cabandier, son absolutamente conscientes de esto, necesitamos tener una relación muchísimo más sana a la salida de la pandemia para poder haber aprendido de lo que nos dejó esta cuarentena, pero al mismo tiempo evitar cometer estos errores a futuro. Sergio, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Fuiste muy amable. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por llamarme. Un abrazo grande. Sergio Federovisky, como te comentaba, es el secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación que charló en la mañana del arranque.